Ok, muy buenos días. Tenemos la sustentación de los proyectos de investigación, de los trabajos. Vamos a empezar con el doctor Leguía. Adelante, doctor. Ya, buenos días, voy a comenzar. Mi nombre es Iván Leguía Ugarte. El tema a presentar el día de hoy es abdomen agudo quirúrgico oncológico. Mi nombre es Iván Leguía Ugarte, doctor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Como introducción, bueno, el abdomen agudo quirúrgico es un diagnóstico muy frecuente a nivel general, ¿no? En todos los hospitales, a nivel institucional, sobre todo los tenemos en los servicios de emergencia. Sin embargo, cuando lo enfocamos desde un punto de vista oncológico, las posibilidades de tratamiento, el enfoque pronóstico a estos pacientes cobran mucho mayor importancia y va a depender del tumor primario, ¿no?, al cual nos estemos enfrentando. Muchas veces por eso es que se decide referir al paciente o el paciente acude preferentemente a la institución donde fue tratado inicialmente, ya que la historia clínica previa, los antecedentes de nuestros pacientes van a cambiar bastante el rumbo de su vida posterior. El manejo de la neoplasia maligna debe llevarse en un instituto de alta complejidad. Sin embargo, sabemos la poca accesibilidad que tenemos a nivel nacional, sabemos de la escasez de recursos que tiene nuestra población para muchas veces acceder a uno de estos institutos grandes de alta complejidad y lamentablemente la centralización en nuestro país está predominando. Sin embargo, la red oncológica nacional que está en boga actualmente podemos darnos una solución quizás a futuro, ¿no? Sin embargo, es un escenario ideal en el cual deberíamos enfrentar esta enfermedad de una forma multidisciplinar. Ahora, ¿qué es el abdomen agudo quirúrgico? El abdomen agudo es un diagnóstico con un dolor abdominal intenso, que muchas veces se va exacerbando con las horas, que va a requerir intervención quirúrgica urgente como tratamiento, en el cual muchos de estos casos corre en riesgo la vida del paciente. Este dolor puede ser causado por muchas etiologías, ¿no? Puede incluir infecciones, puede incluir obstrucciones, perforaciones de víscera hueca y tumores, que es nuestro principal tema, ¿no? Cuando el abdomen agudo se origina de un tumor, sea el órgano que sea, se considera oncológico hasta demostrar lo contrario. Vamos a tener un enfoque distinto al abdomen agudo quirúrgico general, por decirlo así. Los tumores pueden crecer, pueden bloquear vasos sanguíneos, pueden presionar, hacer un efecto de masa, pueden generar daño en órganos adyacentes, por lo cual finalmente culminan en un abdomen agudo en emergencia. Los signos y síntomas de un abdomen agudo, de forma general, ¿no? El dolor abdominal intenso puede ser repentino, puede ser progresivo con las horas, como mencionaba, el signo de rebote positivo, el lumbar positivo, puede ir variando en intensidad y la ubicación nos da una orientación bastante importante para llegar a la etiología, ¿no? Digamos, de forma general, un abdomen agudo quirúrgico, como lo conocemos en hipocondrio derecho, básicamente vesícula biliar, fosa ilíaca derecha, apendicitis, ¿no? En el lado izquierdo, diverticulitis, a veces a nivel de mesogastro, a nivel umbilical, algunas hernias que producen mucho dolor. Igual en ambas fosas ilíacas cuando son hernias inguinales encarceradas, estranguladas. Sin embargo, cuando nos enfocamos desde el punto de vista oncológico, esto va a tener mucha variación. Por ejemplo, en el hipocondrio derecho podemos tener tumores de hígado rotos, podemos tener hemoperitoneo, un dolor difuso. En fosa ilíaca derecha, flanco derecho, podemos tener una obstrucción de colon ascendente, en el lado izquierdo de colon descendente, que también se va exacerbando con las horas y puede hacerse un dolor difuso, un abdomen en tabla con mucha resistencia muscular, mucho dolor. A su vez, si en mujeres tenemos un dolor en hipogastrio o en las fosas ilíacas, también podemos enfocarnos desde el punto de vista tumoral a un ovario con una neoplasia
maligna en su superficie, o aunque sea un tumor borderline también nos puede producir una torsión del ovario, dependiendo del tamaño, puede también eh, hacer un efecto de masa sobre estructuras adyacentes. Un dolor en esa zona también en mujeres nos lleva a pensar en esos diagnósticos. A su vez, un dolor eh, en mesogastrio, en epigastrio intenso, puede hacernos pensar asociado, si se asocia, por ejemplo, ictericia, fiebre, por lo general una colangitis, ¿no? Pero también puede estar asociado a un tumor de páncreas que está infiltrando el plexo solar, que está infiltrando estructuras adyacentes y que nos puede dar un dolor muy intenso también. Entonces, como vemos, el enfoque diagnóstico oncológico es un poquito distinto. Tenemos que tener en cuenta esos diagnósticos a la hora de que un paciente llega a un centro de salud, a un hospital general, para poder enfocarlo. Y aquí tiene mucha importancia su historia previa, ¿no? Lo que nos dice el paciente de su historia anterior. Las náuseas y vómitos, de forma general, también nos da un enfoque, ¿no? Los vómitos pueden estar presentes en el momento, pueden estar presentes después, pueden ir exacerbando, pero dependiendo de sus características, también nos lleva a un diagnóstico oncológico distinto. Por ejemplo, si un paciente llega con vómitos sanguinolentos, con una hemorragia digestiva alta marcada, algunos tumores gástricos, distales, predominantemente, nos llevan a este signo, a estos síntomas. Entonces, ese es uno de los ejemplos que podemos tomar en cuenta. Otro, por ejemplo, si son vómitos de características fecaloideas, que ya tiene un poco más de tiempo, también nos orienta a un probable tumor de colon que está produciendo una obstrucción intestinal. A la vez que si se asocia a vómitos asociados a intolerancia oral, el paciente no puede comer, no se puede alimentar de forma progresiva, produce primero una disfagia, a líquidos, luego a sólidos y luego ya a vómitos. También nos puede orientar a un tumor gástrico que produce un síndrome pilórico. Entonces, el enfoque de los vómitos desde el punto de vista tumoral, en cuanto a la etiología, dependiendo del órgano afectado, nos lleva a otro enfoque oncológico y también nos hace pensar qué tan avanzado puede estar su enfermedad. En este caso, si un tumor está obstruyendo, muy probablemente tenga algún compromiso más extenso que un early cáncer o cualquier otro tipo de tumor inicial, ¿no? Entonces, muy importante el tema de los signos y síntomas en un abdomen agudo. La fiebre también es otro punto a tomar en cuenta, ya que muchas veces tienen origen también tumoral. Es tanta la inflamación que produce un tumor en alguno de los órganos del abdomen que llega a producir esa cascada que finaliza en la fiebre. Muchas veces no se encuentra, se enfoca primero con una etiología infecciosa, se busca el foco, no hay, se buscan imágenes, a simple vista no encontramos un absceso, no encontramos una inflamación de tejidos muy clara hasta que encontramos un tumor en algún órgano grande que nos produce fiebre y en estos casos muchas veces en el gran porcentaje de ellos no eleva pues procalcitonina, no tiene patentes de fase aguda de origen infeccioso, ¿no? Ahí es cuando se puede descartar mayormente la etiología infecciosa. Nos ayudan estos marcadores. Y si lo asociamos a la clínica, si lo asociamos a, a la sintomatología, a la historia clínica previa, baja de peso, quizás, podemos orientarlo más a un origen oncológico. Entonces, también tenemos como otro signo y síntoma importante la dificultad para eliminar gases. Entonces, tenemos también la imposibilidad para eliminar gases o la defecación, ¿no? Esto nos produce, no, nos orienta, perdón, a un diagnóstico de obstrucción intestinal, principalmente, ¿no? Puede ser de colon, mayormente, también puede ocurrir en recto y ano. Sin embargo, la obstrucción intestinal del colon es de las causas más frecuentes que nos encontramos en la emergencia oncológica.
Las modalidades de imagen para diagnosticar un abdomen agudo, de la misma manera que un abdomen agudo quirúrgico de etiología general, digamos, el ultrasonido nos ayuda a ver rápidamente el líquido libre, hemoperitoneo en el caso de que hubiera alguna ruptura, ya, por ejemplo, hepática, por ejemplo, de alguna otra estirpe. También tenemos la tomografía con imágenes mucho más detalladas. Podemos ver aquí claramente la obstrucción intestinal, dehiscencias y abscesos. Las dehiscencias son de mucha importancia clínica, ya que muchas de estas, cuando se trata de un paciente oncológico, tenemos que solucionarlo de manera más urgente, ¿no? Eh, la resonancia magnética nuclear no es tan frecuente usarla en la emergencia, en realidad. Sin embargo, si es que se tuviera, podemos determinar características muy importantes de un tumor si es que se cuenta con ello, ¿no? Por ejemplo, recto, podemos claramente diferenciar entre uno T2 y un T3, podemos diferenciar qué tan comprometida puede estar el margen circunferencial en el caso de que se pueda hacer una cirugía con intención curativa de inicio, así sea en emergencia. Entonces, podría ser de mayor importancia las características que nos da la resonancia magnética. Sin embargo, con la tomografía también podemos decidir, en algunos casos, la cirugía radical. El papel del cirujano oncólogo en estos pacientes es de vital importancia, como mencionaba, en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que llegan a la emergencia. La historia clínica previa es de repente lo más importante tomar en cuenta en estos pacientes a la hora de decidir el tratamiento. Las cirugías previas que ha tenido es de mucha importancia, si fueron oncológicas o no, dónde se realizaron, y el reporte quirúrgico. El tipo de anastomosis que pueden haber tenido estos pacientes, se hizo un colostoma de repente con alguna alteración vascular, si se hizo una cirugía oncológica completa, por decirlo así. Todo esto nos puede dar información, un reporte quirúrgico que venga de otra institución. Y con eso, saber si es que el tratamiento que le vamos a realizar puede ser complementario, puede ser radical de inicio. No. También es importante saber si el paciente ha tenido tratamientos previos, quimioterapia, radioterapia, cuándo finalizaron, si está en curso en este momento. Muchos de los casos de dolor abdominal agudo, severo, pueden ser efectos secundarios de un tratamiento sistémico o efectos secundarios de estos en otros órganos. Entonces es muy importante saber si es que el paciente ha recibido quimioterapia, radioterapia. También cuando se va a tomar una decisión quirúrgica, saber si ha recibido radioterapia, ya que esto produce una inflamación en los tejidos que puede en algunos casos dificultar el acto quirúrgico, la técnica quirúrgica, ¿no? Sin embargo, no es una contraindicación por ningún motivo. Eh, hay que saber siempre a qué nos enfrentamos cuando tenemos un paciente que vamos a probablemente cambiar de pronóstico más adelante. Entonces, también es importante saber si es que ha tenido alguna participación en un estudio clínico aleatorizado, algún estudio que esté actualizado en su momento, por lo cual el paciente puede quedar de repente fuera de algún estudio y hay que saberlo y hay que reportarlo. Entonces es importante la historia clínica previa del paciente oncológico. Las causas de repente más comunes del abdomen agudo quirúrgico oncológico puede ser el cáncer de colon, puede ser el cáncer de estómago. Ya mencioné unos ejemplos: la obstrucción intestinal, el síndrome pilórico. En el caso de páncreas, cuando a veces los pacientes tienen una infiltración un poco más extensa, también vienen con dolor intenso, con ictericia, puede asociarse con la agitis también, y estos son los diagnósticos más frecuentes. En mujeres, el cáncer de ovario, cuando tienen un tamaño considerable, puede causar un dolor intenso también y llevarlo a la emergencia. Eh, También los pacientes que han sido operados de estos diagnósticos tienen mucha importancia. Eh, Sobre todo el reporte quirúrgico nos va a ayudar muchísimo a saber cómo actuar en adelante, ¿no? Estas son otras causas de abdomen agudo quirúrgico, no de emergencia, pero que tienen que tratarse también de forma quirúrgica, sabiendo su historia clínica oncológica. Fístulas intercutáneas, rectovaginales, fístulas biliares, pancreáticas,
Eh, Como vemos, esto interfiere bastante en la calidad de vida también de los pacientes. Las licencias de herida operatoria y licencias de anastomosis según cómo fue la cirugía radical inicial, sea en nuestra institución o en otra institución, es de vital importancia. Aquí tenemos otros ejemplos: dermatitis ¿no? de la piel alrededor de los estomas, la necrosis de los mismos estomas, las hernias parostomales. Al final todo nos lleva a una cirugía eh, para poder sobrellevar esta enfermedad. Ya para ir terminando, la importancia del diagnóstico temprano en un paciente oncológico va a mejorar su pronóstico, va a cambiar su estilo de vida. En muchos casos, como mencioné, así sea una emergencia, se puede optar por la intención curativa con la cirugía radical, con los riesgos que esto conlleva. Entonces, es importante y de forma ideal, ¿no? Llevar a un paciente con ese diagnóstico a una institución de alta complejidad. Dependiendo del tipo del tumor, la ubicación del tumor y el estado del paciente, vamos a decidir qué hacer y cómo tratar quirúrgicamente a nuestra población. Como mencioné, colon, estómago, ovario, muchos de estos, el tratamiento es tan complejo y tan distinto que si lo maneja algún médico de repente no especializado en oncología, con la mejor intención del mundo, podría causar algún daño. Las complicaciones, si bien es cierto, tenemos muy frecuentemente la infección y hemorragia, ¿no? Como los más frecuentes de forma general, tenemos aquí de repente lo más importante en el seguimiento de nuestros pacientes, que es la anatomía patológica, y que nos da tanta información importante del pronóstico y la calidad de vida que va a llevar nuestro paciente más adelante, ¿no? Luego de operado, que de repente es la parte un poco más complicada en cuanto a la adherencia al tratamiento de la población, pero que es de mucha importancia para evitar en muchos casos que la enfermedad regrese. Con los tratamientos complementarios que nos puede orientar según estos resultados. Aquí vemos un ejemplo de una anatomía patológica donde tenemos compromiso ganglionar, tenemos información sobre la invasión linfovascular, invasión vascular venosa, intramural, extramural, invasión perimural. Todo esto nos da información valiosa para dar un tratamiento complementario o adyuvante a los pacientes. Finalmente, los consejos para el paciente y sus familiares serían acudir a los controles postoperatorios en su totalidad, de forma, digamos, imperativa, ya que esto va a definir su pronóstico de vida. A veces uno no va porque dicen, bueno, ya me operaron y la opinión de los pacientes o de sus familias es que se solucionó el problema, ¿no? Se solucionó el problema urgente, digamos, pero esta es una enfermedad multidisciplinaria tan amplia que merece un control y una opinión, como su nombre lo dice, de distintas especialidades para poder tener el mejor resultado y el mejor pronóstico y hacerles entender eso a los pacientes, a sus familiares. Muchas veces el paciente no o desconoce, ¿no? Su propia enfermedad y la familia es quien lo apoya y hay que educarlos para que tengan el mejor pronóstico posible dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Valorar Ok. sus pacientes familiares, ya que muchos de ellos, algunos jóvenes, llegan con esta sintomatología y hay que estudiar a la familia, ¿no? A veces tienen un abuelo, un tío, un papá con un antecedente y no está de más descartar la posibilidad de la estirpe del origen genético. Y apoyo psicológico y nutricional también tiene mucha importancia en poder sobrellevar esta enfermedad, poder sobrellevar el postoperatorio y poder sobrellevar a la familia, ¿no? Para que el paciente esté cubierto, arropado desde todos los puntos de vista y tiene tanta importancia como el tratamiento mismo. Correcto, doctor. Sin Muchas más que gracias. agregar,